El juicio del Mayo puede ser el juicio más grande en la historia del narcotráfico. Se espera que se hable no solo de narcos, sino también de empresarios, de políticos, de comandantes de fuerzas, tanto en Colombia como en México. Fue tan poderoso y tan, digamos, tan bueno, tan hábil en esto, pues que también pues, se dice que él llegó a corromper también a las autoridades de Estados Unidos, a la misma DEA. Y Dolis Cifuentes Villa, que sí, pues como dice José, estuvo, pues fue pareja de un hermano del expresidente Uribe, y ella también aparece como enlace del cártel de Sinaloa. ¿Cuáles son los argumentos de la justicia de Estados Unidos para decir que el Mayo es, porque eso es una expresión muy categórica, el narcotraficante más poderoso de la historia? Y se reúnen y pues Julio Scherer llega al lugar donde vivía el Mayo, y era un cambuche, una carpa en medio de un desierto. El Mayo y los cárteles mexicanos han sido los patrocinadores de la guerra en Colombia, porque ellos son los que inyectan el dinero. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Contracorriente. Yo soy José Guarnizo, periodista y director de Vorágine, y este es un espacio en el que hablamos de nuestras investigaciones, esas que casi siempre incomodan al poder. Hoy nos acompaña Daniela Díaz, líder de redes sociales y audiencias de Vorágine. Daniela, ¿cómo estás? Hola José, hola Jaime. Bien, muchas gracias. Bienvenidas a todas las personas que se conectan. Bueno, y también está con nosotros Jaime Flores, periodista de investigaciones de Vorágine. Jaime, ¿cómo estás? Hola José, hola Daniela, y a todas las personas conectadas, un saludo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema candente, el Mayo Zambada, los colombianos que lo convirtieron en el mayor narco de la historia. Esta es una investigación, un texto, un reportaje que hizo Jaime Flores, y pues encontró testimonios de criminales e informes de la fiscalía que muestran cómo el mexicano usó la guerra colombiana para convertirse en el capo de capos. Vamos a leer algunos apartes de este reportaje que pueden encontrar en www.voragine.co, Daniela. Recuerden que somos un medio independiente, que centramos nuestro foco en vulneración de derechos humanos y corrupción. Los invitamos a que se suscriban a este canal, a que activen las notificaciones y a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como @voragineco. También recuerden que pueden apoyarnos a través de Baki o de Patreon en la pestaña Apóyanos de nuestra página web. Así es, pues nos gustaría que precisamente Jaime, el autor de esta nota, nos compartiera algunos párrafos introductorios de esta investigación, que ya después la vamos a comentar con los comentarios que nos han hecho los lectores. El Mayo Zambada, el mayor narcotraficante de la historia, construyó su imperio a través de una extensa y antigua red de socios colombianos. Famoso como el Chapo y poderoso como el colombiano Escobar, así lo describió Julio Scherer, el único periodista que lo ha entrevistado. La gran diferencia del Mayo frente a Escobar y el Chapo fue su decidida apuesta por mantenerse en las sombras, por el bajo perfil. Por eso su poder perduró durante 50 años, a diferencia de los otros señores de la droga con quienes se le compara y que cayeron obnubilados por sus propias figuras. Durante el juicio del siglo, como se denominó el juzgamiento del Chapo Guzmán ante una corte de Nueva York, Jeffrey Lichtman, abogado del narco mexicano, se refirió al Mayo. Abro comillas, este equipo de fiscales procedente de todo Estados Unidos les dirán que Joaquín Guzmán es el narcotraficante más grande de la historia. Pero ustedes sabrán en este juicio que él ni siquiera es el narco más grande de México. ¿Pero quién es entonces? Un hombre que no tiene programas de televisión sobre su vida, no tiene su rostro en loncheras, no se reúne con Sean Penn, que no es cantado por músicos, que no se ha escapado de prisión porque nunca ha estado en una. Un hombre que tiene 70 años de edad y que ha operado como narcotraficante por 55 años en México, sin ser arrestado. Un hombre llamado Ismael Zambada García o el Mayo Zambada. Cierro comillas. Pero al escurridizo Mayo se le acabó la suerte el pasado 25 de julio, cuando las autoridades estadounidenses lo capturaron en medio de una trampa que le tendió el hijo del Chapo, su viejo socio. Con su detención se avecina un juicio que podría revelar la fotografía más completa que se haya tomado del narcotráfico, pues el relato de la vida del Mayo no solo contiene su propia carrera para convertirse en el jefe de jefes, también abarca el registro de la corrupción en todo el hemisferio, las alianzas entre criminales, empresarios, autoridades y gobernantes de una decena de estados. Y en la médula de esa historia está Colombia. Como si fuera un signo de la dañina y compulsiva relación entre el Mayo y Colombia, el narcotraficante Alex Cifuentes contó que el capo había consumido tanta cocaína colombiana que su nariz se desfiguró
y tuvieron que operarlo. Pablo Escobar, el Cartel del Norte del Valle, el Clan de los Cifuentes Villa y los paramilitares, las FARC y recientemente las disidencias de las FARC, todos han sido los aliados del Mayo y los responsables de alimentar su fortuna y su poder. A través de ellos, y pese a la distancia, este hombre ha influido, como pocos, en la violencia colombiana. El texto continúa así: el ascenso de la mano de los colombianos. Los contactos de El Mayo Zambada y los colombianos comenzaron en los años 80, cuando era parte del Cartel de Guadalajara, la primera gran organización de narcotraficantes mexicanos y la primera en aliarse con Pablo Escobar para implementar la sencilla estrategia que se mantiene hasta hoy. Los colombianos producen la cocaína y los mexicanos la transportan. En 1985, el Cartel de Guadalajara asesinó a un agente de la DEA y eso le trajo la ruina. El gobierno mexicano se ensañó contra la organización y rápidamente capturó a su plana mayor. Con la caída de los pesos pesados se abrió el paso para el relevo del mando. Por esos días, el Mayo conocía al antioqueño Jorge Cifuentes Villa, quien sería uno de sus mayores socios. Cifuentes, como miembro de un clan familiar que traficó con todos los carteles colombianos, había aprendido el negocio desde niño. Según le narró a la justicia de Estados Unidos, el mismo narco en 1988 viajó a México enviado por Don Elfa, capo del Cartel del Norte del Valle, a supervisar el aterrizaje de los aviones colombianos en suelo mexicano. En una de esas operaciones, en una pista en Culiacán, se cruzó con el Mayo, que entonces se abría paso en el negocio. Allí, casi por azar, compartieron un momento que unió sus destinos. Cifuentes, el Mayo y un compadre suyo viajaban en un camión de 3 asientos abandonando la zona de aterrizaje cuando se cruzaron con un retén del ejército. El Mayo, al volante, dio la vuelta y emprendió la huida, mientras que Cifuentes solo atinó a tirarse a los pies del Mayo para resguardarse de las balas que les disparaban los soldados y así permaneció asustado durante media hora. Abro comillas, yo seguí escondiéndome entre los pies de los pasajeros y él dijo, Jorge, puedes salir, todo está hecho. Él pensó que fue muy divertido, así que le dijo a todos sus amigos y compadres que yo fui un cobarde, contó Cifuentes. En ese momento ni Cifuentes ni el Mayo se habían convertido en los grandes capos que llegaron a ser, pero el destino los reunía muchos años después para ponerlos juntos en la cima del narcotráfico. Mientras tanto, a finales de 1989, el Mayo, ya líder del cartel de Sinaloa, empezó a trabajar con quien sería su mayor proveedor, alias Chupeta, el narco colombiano que se hizo famoso porque a punta de cirugías plásticas transformó su rostro siniestro. Bueno, así es. Vamos a adelantarnos un poco. Les recordamos que este reportaje de Jaime lo pueden encontrar en la página de Vorágine completo. Y simplemente vamos a adelantarnos un poco y leer otros cortos párrafos a partir de aquí. La nueva estrategia del Mayo en Colombia. Numerosos informes de las autoridades colombianas dan cuenta de la estrecha relación entre el Clan del Golfo y el Cartel de Sinaloa. Los hombres de alias Otoniel, el entonces jefe del clan, recibieron durante años a los emisarios del Mayo y los movieron por los dominios del grupo en Urabá, norte de Santander y en el suroccidente del país. Pero en los últimos años, las disidencias de las FARC se convirtieron en los mayores proveedores del Mayo. En el nuevo escenario de la guerra colombiana, el capo mexicano dejó de negociar solamente con los grandes señores de la droga y transformó su estrategia. Envió a decenas de emisarios a todos los enclaves cocaleros de Colombia para hacer negocios en su nombre con las decenas de mandos medios que hoy controlan pequeños feudos del narcotráfico. Poco le importaba a El Mayo que muchos de ellos fueran enemigos y se mataran entre sí. En un informe de la Fiscalía, un agente infiltrado en esas organizaciones describió esa dinámica. Abro comillas. Alias El Español es el contacto en Colombia con la organización criminal del mexicano Mayo Zambada. Esta organización mexicana estaría haciendo presencia en Colombia en el área del Valle del Cauca y el Cauca, buscando conseguir productores de estupefacientes que además les faciliten los medios logísticos para poder sacar el ilícito vía marítima por el Caribe, cierro comillas. Y terminamos con este párrafo. Otro de los ejecutivos del Mayo identificados en Colombia fue Pete, un sinaloense capturado hace 2 años en Cali, luego de que una modelo, su novia, publicó una foto romántica de ellos dos en Facebook. Pete negociaba con varias disidencias y se movía entre Medellín y Cali. Vamos a dejar hasta aquí este abrebocas, esta lectura.
Y vamos también, Daniela, como a ver qué nos están preguntando los lectores, porque sí quiero hacerle algunas preguntas a Jaime, sobre todo, bueno, para que la vaya pensando, ¿quién es la familia Cifuentes Villa? Creo que hay mucho por decir ahí. Hay una señora que se llama Dolly Cifuentes Villa, muy conocida también en todo este espectro delincuencial. Y bueno, y también, sobre todo, ¿por qué un tipo como el Mayo terminó en las sombras y terminó durante tantos y tantos y tantos años como el gran capo, y por qué se puede considerar al Mayo Zambada incluso más poderoso que Escobar? Sí, bueno, antes de responder esas preguntas podemos leer algunos comentarios. Hubo varios que están como muy a la expectativa de lo que pueda pasar ahora con la captura de El Mayo. Uno dice, muero de ganas de escuchar la lista de los nexos con los honorables políticos de Chipchombia. Ya me los imagino negando todo como lo han venido haciendo en otras ocasiones, como con las declaraciones de Mancuso. Ya me lo estoy imaginando diciendo que es un ataque de los enemigos políticos. Voy a leer otro que va por la misma línea antes de empezar a comentarlo. Dice, díganle a don Mayo que los colombianos le vamos a estar altamente agradecidos en caso de que revele lo que aquí no se quiere. Que mande a recoger al paisita y todos los que están alrededor. Te lo pedimos, Mayito. Entonces, yo creo que acá podemos hablar un poco como de lo que se viene, ¿no? Que es parte también de lo que está en el reportaje con la captura del Mayo. Eso, ¿qué se puede esperar en ese juicio, Jaime? Y sobre todo, ¿qué secretos podría tener el Mayo Zambada teniendo pues una relación tan estrecha con todos esos grupos criminales en Colombia? Bueno, pues para empezar, yo creo que el juicio del Mayo puede ser el juicio más grande en la historia del narcotráfico en el mundo. Digamos que ha habido en la historia del narcotráfico juicios claves como los de los hermanos Rodríguez Orejuela o en Miami, o el del Chapo en Nueva York, que cuando los fiscales de Estados Unidos exponen toda su evidencia, terminan revelando cómo funciona el narcotráfico en Latinoamérica. Pero ahora hay que imaginarse cómo va a ser el juicio del Mayo si uno tiene en cuenta que es el capo de más vieja data. O sea, es que el Mayo lleva como 50 años activo en el narcotráfico y ha negociado con todo el mundo. Ha negociado pues con las mismas autoridades de Estados Unidos. Se dice que también en algunos momentos ha servido como informante de la DEA como contra otros carteles. Ha negociado pues con autoridades mexicanas, tenía comprada la policía mexicana, digamos a las autoridades federales mexicanas también, pero también su corrupción ha llegado a Honduras, a Panamá, a Ecuador, a Colombia. Y en parte, digamos, lo que hizo tan importante al cartel de Sinaloa fue justamente, aparte de su capacidad violenta, su capacidad de corrupción. Entonces, digamos que en este juicio lo que se espera es que toda esa corrupción empiece a quedar en evidencia, y son 50 años de corrupción en todo el hemisferio, en toda América. Entonces, y especialmente, digamos, en Colombia. Colombia seguramente será el segundo capítulo más importante de este juicio después del capítulo mexicano. Entonces, se espera que se hable no solo de narcos, sino también de empresarios, de políticos, de comandantes de fuerzas, tanto en Colombia como en México y en todo el hemisferio. Así es, Daniel. No sé si hay más comentarios de los lectores. Sí, tenemos otro también que habla como pues de toda la maquinaria del narcotráfico. Dice, todo esto está conectado con esos clanes, ponen presidente que en sus discursos hablan de darle guerra a los narcos, pero esos narcos les financiaron y pusieron para la campaña. Con razón nunca se acaba tampoco la guerrilla narcotraficante. Acá yo creo que podemos hablar también como de esa red tan grande que involucra a un montón de sectores y de actores entre el narcotráfico, políticos, empresarios, y cómo eso también ayuda a sostener a estos criminales como el Mayo por tanto tiempo y pues todavía. Eso, Jaime, y no sé si te da la misma sensación, porque cuando la gente habla de que sí, ya el narcotráfico, no hablemos de narcotráfico, la gente está saturada un poco del tema del narcotráfico. Yo creo que se debe un poco también a que, digamos, este fenómeno, este negocio se ha caricaturizado muchísimo en las series de televisión y demás. Sin embargo, el narcotráfico sigue estando presente como en todas las capas, como decía Daniela, de la política,
de las campañas políticas. Seguimos hablando de dineros de narcotráfico en campañas políticas en Colombia, en México, y yo creo que el poder más grande del Mayo, y no sé cómo lo percibes vos, es haber podido mover los hilos de todas las esferas del Estado. Sí, sin duda. Esa fue como el gran aporte del Mayo, incluso, o era su signo en el narcotráfico. El más que no era el tipo más violento, que por ejemplo sí se conoce como el más violento al Chapo, tampoco era el más astuto. Incluso el Mayo dejaba pasar muchos negocios como por no ser tan visible, por no involucrarse tanto. Y ese bajo perfil lo cultivó fue a punta de conexiones, de conectarse con todo el mundo, de usar la plata del narcotráfico para corromper a todo el mundo, para comprar su propia seguridad, comprar la seguridad de sus rutas. Y por ejemplo, pues él fue tan poderoso y tan, digamos, tan bueno, tan hábil en esto, pues que también pues, se dice que él llegó a corromper también a las autoridades de Estados Unidos, a la misma DEA. Sí. Hay una cosa pues que quedó planteada hace un momento, y es que en el texto mencionas varias veces a la familia Cifuentes Villa, y esta es una familia muy conocida en Colombia. Recuerdo que Dolly Cifuentes Villa fue esposa de Jaime Uribe Vélez, un hermano de Álvaro Uribe Vélez. No es que acá queramos hablar siempre de Álvaro Uribe, pero pues, o sea, esto es una... Daniela estar pensando, pero ¿por qué siempre hablamos de Uribe? Pero Dolly Cifuentes Villa fue esposa de Jaime Uribe Vélez, un hermano de Álvaro Uribe que falleció hace algún tiempo. Pero además digamos, de esa relación, Dolly fue extraditada a los Estados Unidos. Francisco, lo mencionas tú en el texto, Francisco Cifuentes Villa fue asesinado en Medellín en medio de esas vendetas y de esas disputas, y es una familia que ha sido muy importante. Incluso creo que hay otra sobrina que extraditaron. O sea, es una familia que, pucha, se ha movido en las grandes ligas del narcotráfico. Sí, el clan de los Cifuentes Villa, ese sí que ha negociado y le ha servido a todos los narcos, porque arranca, ese clan nace como al lado del cartel de Medellín, pero pues cuando viene la debacle del cartel con la guerra de Escobar contra los Pepes y la muerte de Escobar, se pasan a los carteles del Valle, y pues al de Cali y al del Valle. Y luego, hacia finales de los 90, terminan negociando ya directamente para el cartel de Sinaloa, siendo los emisarios del cartel de Sinaloa en Colombia, y en eso pues terminan traficando con los paramilitares y la guerrilla como intermediarios del cartel de Sinaloa. Y pues son varios hermanos, Pacho Cifuentes, Alex Cifuentes, Jorge Cifuentes y Dolly Cifuentes Villa, que sí, pues como dice José, pues fue pareja de un hermano del expresidente Uribe, y ella también aparece como enlace del cartel de Sinaloa. Así es. Porque, no sé, mientras Daniela, si tiene algunas otras preguntas o de los lectores o que tengas ahí entre el tintero, ¿por qué? ¿Cuáles son los argumentos de la justicia de Estados Unidos para decir que el Mayo es, porque eso es una expresión muy categórica, o sea, el narcotraficante más poderoso de la historia? Yo creo que es porque logró perdurar como ninguno. Claro. O sea, son 50 años. O sea, ningún gran capo ha durado 50 años. Digamos que el Mayo nace como criminal en la primera generación de narcos mexicanos, que es la del Señor de los Cielos. Bueno, como es esa primera generación del cartel de Guadalajara, que es como, digamos, el equivalente al cartel de Medellín, y nunca cae. Entonces es como que estuviéramos hablando de un tipo que fue de la plana mayor del cartel de Medellín en Colombia, y que hoy siguiera vigente, y ese personaje en Colombia no existe. Todos terminaron cayendo. Entonces el Mayo sobrevive al cartel de Guadalajara, pero luego funda el cartel de Sinaloa y también sobrevive al cartel de Sinaloa. El Chapo Guzmán, que de hecho un poco fue iniciado por el Mayo. Ahí en el reportaje, por ejemplo, se habla que el Mayo es el que presenta al Chapo frente al cartel del Norte del Valle. O sea, el Mayo es el que le ayuda al Chapo para obtener ese contacto. Y el Chapo inició inició como 10 años después del Mayo, y cayó también como 10 años antes. Entonces tiene como 20 años menos de carrera criminal. En cambio, pues imagínense un tipo que ha tenido este tipo de poder durante 50 años,
es increíble la cantidad de dinero, de droga y de corrupción pues, que ha sembrado. Hay una cosa súper curiosa del reportaje, y es que mencionas que es falso. O sea, siempre se ha dicho que el Mayo nunca estuvo en prisión, y resulta que sí estuvo una vez, pero porque quiso entrar, y tuvo una reunión y volvió a salir porque quiso. ¿Cómo fue eso? Sí, porque en parte un poco para realzar la figura del Mayo, el mito dice eso, como él nunca ha estado en prisión, digamos, por ejemplo, aludiendo al Chapo, que lo capturaron 3 veces y 3 veces se fugó de prisión hasta ya la definitiva. Entonces se decía, no, el Mayo no es como el Chapo, que él sí lo han cogido, al Mayo nunca lo han cogido y nunca ha pisado prisión. Pero Chupeta, Juan Carlos Abadía, el capo del Cartel del Norte del Valle, contó en el juicio del Chapo que él una vez estuvo en una prisión con el Mayo y con el Chapo, pero no estaban pues detenidos ni mucho menos, sino que entraron a una prisión como si estuvieran en un hotel para reunirse con el Azul, que era otro jefe del Cartel de Sinaloa, y conversar con él para diseñar unas nuevas rutas y un nuevo plan de narcotráfico que tenían. Entonces, seguramente el Mayo habrá ido esta y muchas otras veces a cárceles mexicanas, pero porque él quería y entraba como el amo y el señor de la cárcel. Sí, y bueno, yo para ir ya redondeando, y los invitamos a que se suscriban a este canal, nos ayudan muchísimo en ese sentido. También yo creo que hay una diferencia, ¿no? Yo creo que lo que marca el narcotráfico y el dinero fácil es que el narco colombiano típico, no digo todos porque ha habido pues aquí en Colombia una distinta gama de tipos de narcos, pero como que lo que uno ve siempre es, claro, ellos caen muchas veces por la ostentación, compran incluso islas, hacen fiestas con mujeres, con los carros último modelo, y al final eso termina siendo también un factor que los termina hundiendo, bien sea en la cárcel o los matan, etcétera, etcétera. El Mayo era como todo lo contrario, ¿no? Sí, de hecho hay una anécdota pues que no está en el reportaje, pero Julio Scherer, que es el único periodista que lo entrevistó y que ya falleció, un periodista mexicano muy importante, el Mayo lo contacta a él, le manda una carta y lo invita a que se reúnan. Y se reúnen y pues Julio Scherer llega al lugar donde vivía el Mayo, y era un cambuche. O sea, era una carpa en medio de un desierto, como un bosque desierto, desde donde él podía observar toda la zona y estar como muy listo para fugarse en caso de que llegara la policía o lo que fuera. Pero pues el tipo vivía, digamos, más parecido en Colombia al estilo de vida que uno podría pensar que tenía un jefe guerrillero escondido en el monte, más que al de un gran capo que tuviera mansiones en las ciudades o se la pasara en fiestas, aunque seguramente también lo hacía, pero pues sin toda la exhibición ni la ostentación de otros narcos. Tenemos un último comentario que también habla un poco como del impacto en las víctimas, que pues eso es algo que también siento que es importante hablar. Dice, Zambada en México usó la guerra todavía activa en Colombia, llevamos más de 30 años manipulados, cambian los jefes, el negocio es el mismo, quienes ganan y quienes pierden, pobrecita la gente inocente que ha pagado con sus vidas una infame manipulación política y social. Yo creo que pues también vale la pena como ver que las consecuencias al final de todo este entramado entre políticos, empresarios, narcotraficantes, pues termina en una ola de violencia que dura 50 años como duró el Mayo activo. Entonces, sí, pues hablar como un poquito de estas consecuencias del narcotráfico. Sí, no, pues sin duda uno podría decir que el Mayo y los carteles mexicanos han sido los patrocinadores de la guerra en Colombia, porque ellos son los que inyectan el dinero. Por millones y millones de dólares, el dinero con el que se compran las armas, con el que son usadas para asesinar a las personas, con que se compran los explosivos, el dinero con el que se corrompe al Estado, pues al final todo llega de ese negocio y el intermediario y el que vende la droga al final y el que le entrega la plata a los colombianos, pues son estos narcos mexicanos. Por ejemplo, hay un episodio ahí que está incluido en el reportaje, y es que Jorge Cifuentes, que fue un gran aliado del Mayo y del Chapo,
en algún momento le entregó 5.000 fusiles AK-47 y 5 millones de cartuchos, o sea, de balas a un bloque paramilitar. Entonces imagínense todas las víctimas y todos los muertos que puede producir la entrada de 5.000 fusiles a una guerra a finales de los 90 en Colombia, cuando la guerra estaba en su punto peor. Eso es solo un episodio. Imagínense los cientos de episodios que hay como estos en la guerra colombiana, mediados por la plata mexicana. Así es, pues vamos llegando al final de este Contracorriente, Daniela. Les recordamos que Vorágine es un medio independiente, que centramos nuestro foco en vulneración de derechos humanos y corrupción. Recuerden que nos pueden apoyar a través de nuestra página web, en la pestaña Apóyanos, pueden suscribirse a Baki, a Patreon o hacer una donación única para poder seguir haciendo este tipo de historias y seguir haciendo periodismo independiente. Pues muchas gracias a todas las personas que nos vieron, les insistimos, suscríbanse, compartan este video. Muchas gracias, Daniela, por acompañarnos hoy, también Jaime, y pues nos veremos en otra oportunidad. Gracias, adiós. Adiós, gracias.